Vamos con un hecho rápido. En la tarde de este 15 de agosto del año 2025, están borrando declaraciones del ex líder del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Por eso es que me veo obligado a remarcar estas declaraciones. Si ya las conoces, pues te ayudará en gran medida repasar qué es lo que dijo, qué es lo que piensan, pues la élite tiránica. Dice lo siguiente: cuando menciono nombres como la señora Merkel, incluso Vladimir Putin, todos ellos fueron jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. Pero de lo que estamos muy orgullosos, se dice en el foro, es que en esta generación joven, como el primer ministro Trudeau, que tiene más de 53 años, el presidente de Argentina, el socialista Alberto Fernández, etc., pudimos penetrar sus gabinetes entonces. Y ayer estuve recibiendo al primer ministro Justin Trudeau de Canadá y noté que más de la mitad de su gabinete son nuestros jóvenes líderes mundiales, indicó Klaus Schwab, líder del Foro Económico Mundial, autor del libro COVID-19, The Great Reset o El Gran Reseteo. Esto lo declaró el 2 de octubre del año 2017 en su participación en los foros de la John F. Kennedy School of Government o Escuela de Gobierno. Entrevistado por el ahora difunto David Gergen o Gergen. Ya falleció David Gergen, que era un funcionario académico de Harvard. Está muy bien que podamos distraernos un rato, pero siempre tenemos que recalcar que hoy se cumplen también días en que esta farsa, pues no hay detenidos, esta farsa que mató personas, esta farsa mundial que hizo un daño enorme a la economía, que violó derechos humanos, sigue impune porque Klaus Schwab pues ya renunció al foro, pero sigue impune. Esto es lo que declaró en el año 2017 en Harvard. Vamos a escuchar. Que es el video que están borrando ahora. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. Ese acento alemán le da como un tono más siniestro a sus declaraciones, ¿no? Y habla de Vladimir Putin también como uno de los miembros de las juventudes del Foro Económico Mundial. Dijo muchas cosas interesantes durante esa conferencia del año 2017, años antes de lo que se preparaba a hacer y de lo que finalmente hicieron con el mundo. En la Universidad de Harvard, que como lo ha denunciado el presidente Donald Trump, alberga terroristas de extrema izquierda, incluso extremistas islámicos y chinos comunistas que Trump, con distintas presiones, se ha dedicado a expulsar. Ahora mismo, no hay ningún periódico de la élite, como dijéramos The New York Times, The Washington Post, que de una forma manipulada y corrupta, pues los buscadores en internet y la inteligencia artificial siempre te remiten a publicaciones de ellos. Ya lo borraron completamente de las bases de datos de los periódicos oficiales. No guardan copia de estas declaraciones porque obviamente no conviene saber que hay una organización que anula la democracia, que se mete en los gobiernos de distintos países sin ningún derecho y sin que los pueblos lo sepan. Lo han borrado para que la gente no sepa que desde mafias como el Foro Económico Mundial se dictan funcionarios corruptos para todos los gobiernos del mundo, y que es mentira que dichos gobiernos sean diversos, sean democráticos o enfrentados entre sí o que tengan un conflicto entre sí, por lo cual no existe la democracia o la han intentado anular.
Fue en la conferencia Malcolm H. Wiener 2017 sobre economía política internacional titulada Fortalecimiento de la colaboración en un mundo fracturado, pronunciada por Klaus Schwab el 20 de septiembre de 2017. Schwab trazó un futuro marcado por un cambio tecnológico supersónico y un potencial para grandes trastornos, así como para grandes oportunidades. Partiendo de temas explorados por primera vez en su exitoso libro La Cuarta Revolución Industrial, Klaus Schwab describió cómo el mundo está experimentando una nueva transformación tras la introducción por tecnologías como el motor de vapor, la electricidad, la informática, respectivamente. Esta última revolución tecnocrática, de una velocidad asombrosa, según Klaus Schwab, fusionará lo físico, lo digital y lo biológico al mismo tiempo. Está hablando de un metaverso, una Matrix. El potencial de avances en medicina presagian la nanotecnología y la biotecnología es enorme, afirmó, y el talento reemplazará al capital como pilar fundamental de la economía. Dicho de otra forma, el que se siente muy inteligente, pues estaría a la cabeza, ¿no? Todos los tecnócratas, todos los grandes dueños de inteligencia artificial, pues pasarían a ser los grandes tiranos del mundo. Y pues ellos les darían, no crean que se acabarían los gobiernos criminales como de Sheinbaum, porque ellos seguirían dándoles órdenes a todos esos, pues vamos a decir, granujas, trepadores, que lo que quieren es eternizarse en el poder, recibiendo órdenes del extranjero. Sin embargo, Klaus Schwab recordó a la audiencia del foro John F. Kennedy Jr. que esto inevitablemente conducirá a una disrupción. O sea, la revolución tecnológica generará una brecha más grande entre las personas pobres, ignorantes, y los que serán capaces de manejar o entender o incluso aplicar o vender todos estos servicios tecnológicos. En la próxima década, afirmó, solo en Estados Unidos 20 millones de personas que actualmente trabajan como conductores o cajeros de banco podrían perder sus empleos a manos de máquinas. Creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Se intenta por todos los medios hacerlo, aunque no funciona hoy del todo bien, intentan hacerlo. Schwab habla, por tanto, de cómo someter a los ciudadanos, cómo crear un estado totalitario, similar al comunismo chino. Es importante destacar que es al comunismo chino, no al comunismo soviético, pero diciendo que es la revolución tecnológica. Una vez que estableciera una diferencia, una revolución que estableciera una diferencia más abismal que las anteriores, más distancia entre una persona pobre común y un multibillonario o trillonario como Carlos Slim, dueño de grandes tecnológicas. Plantea enormes interrogantes filosóficos anticristianos, ateos y de gobernanza. Cuando hablan de gobernanza, pues es sometimiento, por la fuerza, por la violencia o por algún chantaje, someter a las poblaciones, a las masas que van a manifestar su descontento, o una forma de apaciguarlos. Schwab afirmó que debemos de estar preparados para replantearnos cómo y cuándo recibimos educación. Habló de un concepto que es propio de los comunistas, educación permanente. Es decir, chantajes, castigos, amenazas, adoctrinamiento ideológico, conceptualizaciones, constante, para las masas esclavas, constante. ¿A través de qué? Pues a través de la decadente educación pública y a través de los medios, que planean monopolizar. También analizó la posibilidad de un ingreso mínimo garantizado, una especie de asistencia social, limosna, que, bueno, no es limosna porque la limosna tiene otro significado, una migaja que cae de las fortunas que van a tener ellos a todos los ciudadanos que les permitiría obtener ingresos, es decir, una migaja universal básica para que los esclavos no se rebelen. Y bueno, también una forma de chantajearlos, así como lo hacía Fidel Castro, ¿no? Cuando no estaban acordes con las exigencias de la tiranía, les quitaban la tabla de ración, la hoja de racionamiento, y entonces se quedaban sin comer. Es prácticamente lo que propone Klaus Schwab. O una especie como de sistema de castigo social. Dices algo que no me gusta, te quito dinero o te suspendo o te penalizo con algo que te deje mal, que no te deje continuar con tu vida normal. Te privo, te censuro, te bloqueo de redes sociales, te quito tu trabajo, hago que te despidan. Esa clase de amenazas es las que quiere Klaus Schwab, que son las que se utilizan por China comunista. Igual que los programas del bienestar de Morena,
que fueron celebrados por la tiranía del Foro Económico Mundial a través de Christine Lagarde, que era entonces titular del Fondo Monetario Internacional, en su reunión con el dictador Andrés Manuel López Obrador. Se reunieron en Palacio Nacional. Asimismo afirmó que los gobiernos deben de aprender a ser más ágiles. Qué extraño concepto, ¿no? Sobre todo considerando que un gobierno pues no es un deportista. Más ágiles, más rápidos, más astutos, supongo, tanto en los servicios que prestan como en la forma en que regulan el sector privado. Esto de regular el sector privado habla de golpear a los ricos que no están sometidos o que no forman parte del cártel del Foro Económico Mundial. Por eso vamos a ver que algunos empresarios los están maltratando o buscan destruir sus empresas. Klaus Schwab exigió censura masiva en redes sociales. Dice que incluso se lo comentó a la canciller de Alemania, Angela Merkel. Le dijo que ya era necesario para poderse mantener en el poder, porque pues los esclavos no deben de saber cosas a través de las redes sociales. Ilustró el problema recordando una conversación que mantuvo con Angela Merkel, la canciller alemana, tras una reunión con los líderes de empresas de alta tecnología del Valle del Silicio, en California. Dice: en Silicon Valley, todo lo que no está prohibido está permitido, relató Klaus Schwab, que dijo que le respondió Merkel, y en Europa, todo lo que no está explícitamente permitido está prohibido, indicando que la tiranía de la Unión Europea es el ideal para imponer al mundo. Así como lo dijo una vez el criminal Manuel Solana, un político corrupto del Partido Socialista Obrero Español, Javier Solana dijo que la Unión Europea era el laboratorio de experimentos de la tiranía mundial, del nuevo orden mundial. Así lo dijo él. Y es una declaración plenamente probada. Javier Solana también fue titular de la OTAN, acuérdense, de la Unión Militarista Global, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Entonces, noten el autoritarismo de Angela Merkel, que era celebrado por Klaus Schwab. O sea, diciendo, prácticamente el reclamo de Klaus Schwab era que en las redes sociales, dígase Facebook, YouTube, Twitter, había tal vez mucha libertad. O sea, había cosas que están prohibidas, pero que había mucha libertad para decir todo lo demás que no esté explícitamente prohibido. Y Angela Merkel le dijo, no, pues es que debería de establecerse que está prohibido todo lo que no te autoricemos, y de esa forma censurar. Que de hecho, durante los confinamientos, cuando la gente intentaba criticar esto, pues se borraron millones de canales, millones de videos, de publicaciones de todas las redes sociales, porque a la tiranía no le convenía que la gente estuviera informada de otra forma, solamente por los canales oficiales propiedad de ellos, los medios de los cuales ellos son accionistas. Nótese el autoritarismo. Prácticamente lo que dice Angela Merkel y que le gustó a Klaus Schwab, dice: en Europa todo lo que no está explícitamente permitido está prohibido. Noten el autoritarismo. Quiere decir, en otras palabras, solo harás lo que nosotros te digamos y solo publicarás y pensarás lo que nosotros te digamos, lo que nosotros queramos. Nada más. Tú no eres libre de hacer nada que estrictamente nosotros no te hayamos autorizado. El reclamo de Klaus Schwab, la molestia, es la misma que presentó en algún momento Rockefeller. Rockefeller, uno de los Rockefeller, no el patriarca, dijo que el Internet nunca debió de existir, que era una desgracia que la gente tuviera tanta información. Y para Klaus Schwab dijo que era pues una desgracia que hubiera tanta libertad en lo que no estaba prohibido en las redes sociales, en el Valle del Silicio. Seguramente, y si él tuviera libertad para prohibirlo todo, pues este video, esta información, pues también estaría súper cancelada, prohibida, incluso criminalizada o penalizada, porque esto no lo deben de saber los esclavos, esto no lo debe de saber la gente común. En México, el corrupto masón yorquino Mario Delgado Carrillo, ligado a la secta de esclavitud sexual Nexium, hoy secretario de Educación Pública de la narcopresidente Claudia Sheinbaum, también asistía
al Foro Económico Mundial y en 2009 era declarado uno de los miembros de las juventudes del foro. La organización que organizó, que implementó los brutales confinamientos, todas las empresas que te golpeaban, que te humillaban públicamente si no querías ponerte el cubrebocas, son parte de esta organización criminal, el Foro Económico Mundial. También Carlos Slim, todas las empresas de Slim forman parte del Foro Económico Mundial. Se dejó sentir la tiranía. Ustedes recordarán cómo fueron 2020, 2021, 2022, 2023, cómo fue el golpe, o sea, cómo hicieron una demostración de su poder autoritario, de decir lo que tenías que hacer, cómo tenías que vivir, que tenías que lavar las manos constantemente. Bueno, todo eso vino de aquí. Todas estas tonterías vinieron del Foro Económico Mundial. Los tapabocas o mascarillas, las caretas, todas esas cosas vino de aquí, de un foro satánico, prácticamente una logia masónica, de los más ricos y poderosos del mundo. La organización que hizo los brutales confinamientos, la quiebra económica del mundo, además de facilitar negocios experimentales de medicina. Se metieron con el cuerpo de las personas con ingeniería genética, y eso hasta la fecha muy pocos lo saben, y no sabemos qué consecuencias pueda tener. Y que las empresas de redes sociales censuren toda esta información, incluso la sola noticia. Bueno, se está borrando de los periódicos, al menos de los principales, de los buscadores digitales, para que la gente olvide lo que pasó, que desde muchos años o años antes se venía hablando de un plan con pues intenciones de engaño mundial. Es importante repetirlo y respaldar toda la información y siempre mostrar las fuentes. Por ejemplo, yo ahorita estoy tomando un video de la cuenta oficial de la Universidad de Harvard para pues compartirles esto. Hoy se cumplen 1982 días de la estafa mundial y no hay detenidos por el engaño que comenzó el 11 de marzo del año 2020. Tampoco por los daños económicos que ocasionaron, ni las pérdidas de vidas, ni los daños que ocasionaron a su salud. Políticas ordenadas desde el Foro Económico Mundial o soportadas en coordinación con otras organizaciones desde el Foro Económico Mundial, junto con personas como Bill Gates, la Universidad Johns Hopkins, etc. Terrorismo mediático las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todo el mundo. En Estados Unidos, Trump analiza eliminar el indulto, el perdón, que le concedió el expresidente Biden al Dr. Fauci. Dr. Fauci, que es cómplice de Klaus Schwab y Bill Gates en muchos de estos delitos graves. O sea, estamos hablando de delitos no simples como los que se cometen en México, no federales de México, sino hablamos de delitos que pueden incluso considerarse como de lesa humanidad o estafa mundial, no sé cómo se le pueda llamar, pero hay que ver la categorización porque son delitos. De hecho, varias de estas personas, bueno, es constante, ¿no?, que tú veas en redes sociales, habríamos de verificar si es cierto o no, que en varios países tribunales han decretado la orden de detención contra algunos de los que acabo de citar, porque se considera que cometieron un delito. Schwab se vio obligado a renunciar al Foro Económico Mundial el 21 de abril del año 2025. Yo les pregunto si creen que la Corte Penal Internacional de Justicia es justa. ¿Por qué no hay una orden de captura contra Klaus Schwab? ¿Por qué no hay una orden de captura contra el doctor Antonio Fauci? ¿Por qué no hay una orden de captura contra Bill Gates? No hay órdenes de captura. Al menos por esa organización no hay. Klaus Schwab, pues es solo una marioneta de los que ordenaron ejecutar esto en el mundo. Él dijo: soy muy optimista sobre el futuro del mundo. Gracias a la generación joven, o sea, se refiere a la gente que mencionó, creo que podemos construir lo que yo llamaría un nuevo renacimiento. En particular utilizando la tecnología para resolver los problemas del futuro. Es decir, un modelo de esclavitud sin Dios que no puede sino empeorar y exaltar todas las vilezas actuales de la humanidad, ¿no? Imagínense una tecnocracia, hombres creyéndose dioses. ¿Qué puede salir mal? Todo, ¿no?
Schwab también advirtió que era importante no descuidar la inteligencia emocional y lo que él llamó el lenguaje del corazón. Pues es el lenguaje que utilizan todos los políticos, ¿no? México te abraza, el pueblo bueno y sabio, puras mentiras, puras, ¿cómo se llama? Apuñaladas por la espalda. Schwab recordó algo que dijo Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Alphabet, es decir, de Google. Había dicho en el foro de Davos lo siguiente: la próxima década sería una batalla entre robots y humanos, y para ganar esa batalla tendríamos que saber qué nos hace humanos. Para mí que esto es una cursilería, ¿no? Porque sabemos perfectamente que hay cosas en las cuales las máquinas sí que van a superar a los seres humanos, pero no precisamente a los seres humanos y ya. No son las máquinas contra los seres humanos, sino los dueños de todas esas máquinas y de todas esas corporaciones contra el ciudadano común. En un mundo fracturado, también necesitamos el corazón, dijo Klaus Schwab. Cursilería barata, que se le recomendó decir para sus participaciones, pues para tratar de que el pueblo no conozca su espíritu cruel y autoritario y para suavizar un poco sus palabras. La cultura es parte esencial de la humanidad, no solo de la economía y la política, aseguró. Pues es precisamente por eso que el Foro Económico Mundial pues intenta suplantar la cultura de los pueblos. Como para subrayar este punto de vista, la velada fue inaugurada por el reconocido violonchelista, un músico llamado Yo-Yo Ma, quien es amigo personal de Klaus Schwab, que interpretó El canto de los pájaros, una canción tradicional catalana, y fíjese cómo incluso en esto, en la pobre música, incluso en esto, en algo tan sencillo, pues parece que Klaus Schwab quiere incitar al odio, porque se habla de Cataluña, cuando en realidad Cataluña no existe, tendremos que decir España. Bueno, pues para seguir azuzando el odio, la división, la fractura, el separatismo, pues dice que es música catalana, cuando es música española. El decano de HKS, Doug Elmendorf, le entregó a Klaus Schwab un premio del decano en honor al compromiso de toda la vida de Schwab con el servicio público. Pero es que hay un ligero problema con esto, que Klaus Schwab nunca ha sido funcionario público de ningún país. Nadie lo votó, nadie lo eligió, nadie lo quiere en el gobierno, ni los mexicanos, ni los estadounidenses, ninguno de nosotros lo queremos, pero dice un reconocimiento al servicio público. ¿De qué servicio público nos está hablando si nunca ha ganado una elección, si nunca ha sido electo? Pero, aunque no fue electo, aquí nos están diciendo que él manipulaba la función pública o el servicio público a nivel mundial. Y el 50 aniversario de su título. Dijo: nada ha influido más en mi vida que mi año aquí en la escuela Kennedy, declaró Klaus Schwab con un tono alemán. La escuela Kennedy es un pilar esencial en el desarrollo del Foro Económico Mundial, insistió. Bueno, pues esta es la publicación que quería retomar. Y bueno, esta información es importante. Por tanto, si consideras tener un gesto caritativo, difúndelo, porque esta clase de información es precisamente la que es necesaria que conozcan millones de personas en el mundo. Y repito lo que dijo Klaus Schwab. Cuando menciono nombres como la señora Merkel, la canciller de Alemania, incluso Vladimir Putin, o sea que Vladimir Putin también estaba ligado a esta organización, todos ellos fueron jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. Pero de lo que estamos muy orgullosos es que en esta generación joven, como el primer ministro Trudeau, que tenía la edad de 53 años, ya ni tan joven, el presidente de Argentina, el socialista Alberto Fernández, etc., pudimos penetrar sus gabinetes entonces, y ayer estuve recibiendo al primer ministro Trudeau de Canadá, y noté que más de la mitad de su gabinete son nuestros jóvenes líderes mundiales. Esto quiere decir, en cierta forma, que ellos, pues, se meten en los gobiernos de otros países. ¿Quién es el Foro Económico Mundial para
para poder hacer esto. Esto es algo que atenta contra la democracia, atenta contra la soberanía nacional. ¿Quiénes se han creído para dar funcionarios e implementar sus agendas e ideologías sin consultar a los pueblos? Vean el gesto de autoritarismo. No lo olviden, no lo echen en saco roto, como se dice popularmente en México, porque esto es importante saberlo, difundirlo, repetirlo, repasarlo, aprenderlo, que no se nos olvide, y seguiremos contando los días. Hoy se cumplen 1982 días del gran engaño mundial. No hay detenidos. Se robaron todo el dinero que quisieron. Bueno, ni siquiera podemos saber cuánto dinero nos robaron, a cuánto nos vendieron sus productos milagro, cómo fue la estafa a nivel mundial. No sabemos a bien qué es lo que le pusieron a las personas también. Todo eso es muy importante conocerlo. Porque pues pareciera que hoy ya se acabó todo, ¿no? Ya cada quien, ellos se robaron el dinero, ya nos dejaron salir otra vez, se acabaron los confinamientos y como que la gente se atonta. Pero a lo mejor en 10 años o en menos de 10 años vuelven a intentar hacer algo contra nosotros. Algo peor que lo que hicieron en 2020. Porque todo esto ha sido una manipulación de principio a fin. Vale la pena siempre tenerlo presente, que estos anularon la Constitución, las declaraciones de derechos humanos, bajo pretexto de una supuesta enfermedad. No se les olvide, no lo olviden nunca, porque estos sí que atentan contra la libertad de todos por igual. No importa seas chino, seas mexicano, africano, español, francés, seas ecuatoriano, no importa de dónde seas, ellos atentan contra tus libertades y derechos ciudadanos. Ellos son los expertos en la ingeniería social que han hecho esos cambios radicales que pues de otra forma no hubieran pasado, porque finalmente tú determinas qué quieres en tu vida, qué quieres en tu cuerpo, qué quieres en tu país. Pues ellos dicen que no, que ellos dictan quiénes van a ser los gobernantes. En 2017 no existía tan fuerte el conflicto entre Rusia y Ucrania, y entonces yo creo que a Klaus Schwab se le hizo fácil decir que pues Vladimir Putin era parte del mismo Foro Económico Mundial. No tengo ni la menor duda, porque pues finalmente Vladimir Putin no se aparta mucho de los postulados de ese foro. El enfrentamiento que ha tenido puede ser a otro nivel, con otros miembros de la élite, pero no precisamente con toda esa organización. Ahora dice que salió del foro de los jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, pero no dijo que siguiera formando parte de la organización. Creo que se vio claro, ¿no?, cuando lo excluyeron de su participación en la cumbre de Davos, que fue pues como un desaire para Vladimir Putin, el cual pues se ha tratado de derrocar, desprestigiar de múltiples formas por los intereses que él no ha compartido. ¿Qué es lo que él no quiso? Pues él no quiso implementar políticas que le estaban ordenando precisamente desde cerebros, desde tanques de pensamiento, como el Foro Económico Mundial. A ver entonces cuánto nos pueden ayudar a difundir este contenido y a recordar siempre lo que ocurrió entre esos años, ¿no? Entre 2020 y 2023, que creo que fue pues lo más notorio. Y es que es muy indignante que hoy pues las personas, las nuevas generaciones, no tienen ni idea de quién es Klaus Schwab, ni lo que hizo, ni por qué debería de preocuparles, antes que importarles, debería de preocuparles obligadamente lo que se dice en esos organismos. Que antes se pensaba, bueno, pues son simples foros para chismear, son simples foros para divagar, para conversar un rato, van y se comentan y comen algo. No, realmente ahí se pactan cosas muy fuertes. Yo me di cuenta porque la censura brutal cayó por ahí del año 2015, 2016. No, pero una censura brutal como no se había visto. Antes había mucha libertad en las redes sociales, también hay que decirlo, y vino de ahí del foro. Vino un decretazo del foro, pero así, tan luego se hizo la reunión, al instante se implementaron políticas de censura. Yo perdí, y lo digo con toda razón, perdí más de 900 contactos porque los eliminaron completamente de las redes sociales.
¿Por qué no me eliminaron a mí? Pues porque tal vez no era muy activo, no sabía cómo generar tantos contenidos de ese tipo, pero si algo tengo es que yo tengo muy buena memoria, guardo todo y nunca desprecio la experiencia de mi memoria. Nunca la olvido. Y bueno, pues esta información son la clase de cosas que vale la pena compartir. No gatitos, no chismes, no memes. Estas son la clase de cosas que vale la pena compartir porque estamos hablando de los que realmente tienen el poder. No los que simulan tener el poder y son simples marionetas. Entonces lo dejo a tu libre albedrío. Lucha por mantener tu libre albedrío y que no te lo anulen las tecnocracias. Escuchas a